El título de este vídeo pues puede ser un poquito provocativo, ¿no? Paridad por cojones y feminismo policíaco. Pues hoy, viendo las noticias en la 4, ¿no? Otro canal que brilla especialmente por su objetividad, ¿no? Y por su imparcialidad en los informativos, especialmente los protagonizados por Roberto Arce, pues nos viene pues con una noticia, ¿no? Estelar, un hito en el progreso de la humanidad y en la lucha por la inclusión y la igualdad, tanto que ha hablado, por cierto, el Papa León XIV, incluso más que el Evangelio en muchas ocasiones, en su visita a España, pues de que ha habido una mujer que ha conseguido entrar en la facultad pues de Ingeniería Industrial, ¿no? Sale una chica joven pues hablando, y luego pues por supuesto no ha faltado la experta, ¿no? Entre comillas, pagada por supuesto y elegida a dedo especialmente con un seco ideológico clarísimo por estos sicarios informativos que se hacen llamar periodistas, pues diciendo que hay demasiados hombres en la facultad de Ingeniería Industrial y en las ingenierías en general, que hay muy poquitas mujeres, que hay que fomentar más la paridad, ¿no? Y que bueno, que hay que luchar más por la igualdad en este tipo de cosas, y en definitiva pues seguir fomentando pues eso, la eterna igualdad que no existe entre hombres y mujeres, y no existe porque no puede existir, básicamente porque no somos iguales. Esto ya sé que más de un lobotomizado y más de una feminista se van a rasgar las pocas vestiduras que llevan, pero es la realidad. Hombres y mujeres no somos iguales, somos diferentes, cosa que no es mala, y tenemos simplemente igualdad ante la ley, cosa que tampoco es mala, y debemos tener, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Dentro de los propios roles que Dios nos ha asignado y que vienen confirmados por la propia naturaleza. Porque a esta señora, ¿no? A esta supuesta experta, lo que le molestaba era que no había suficientes mujeres dentro de esa facultad, ¿no? De la de Ingeniería Industrial, y entonces enseguida pues ya aparece la supuesta discriminación y los supuestos prejuicios, ¿no? Y se excluye totalmente la posibilidad de que las mujeres, ejerciendo su libre albedrío y la posibilidad de elegir carrera, ¿no? Pues eligen o se decantan por otro tipo de carreras que les gusta más o que se ajustan más a sus preferencias personales, pero no, es una cuestión de discriminación para esta señora de que haya poquitas mujeres pues dentro de esa carrera. Porque para el feminismo, ¿no? La mujer no es capaz de pensar por sí sola ni de darse cuenta de las cosas que le convienen o que puede elegir, no, es el feminismo el que le tiene que indicar pues dónde tienen que estudiar, la carrera que tienen que elegir y cómo deben comportarse, ¿no? E incluso cómo deben de vestir para ser una mujer supuestamente libre. Tanto que hablan del control antaño del marido, el supuesto control, ¿no? Y vienen ellas a hacer lo mismo. O sea, este feminismo simplemente pues se ha convertido en la figura, entre comillas, machista, ¿no? Que sustituye a ese supuesto marido que ellas se escenifican, que le dice a la mujer pues lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer pues para ser una mujer libre y empoderada, ¿no? Porque el feminismo, que es un cáncer en todas sus formas, variantes y olas, tal como la llaman, es misógino, odia a la mujer, la odia precisamente por su diferencia con el hombre. Y si se dan ustedes cuenta, todas las reivindicaciones se basan en lo mismo, en hacer lo que el hombre hace. Simplemente porque el hombre lo hace, ya está. No porque esto sea más útil, no porque esto sea de provecho, no, es porque lo hace el hombre. Y como tenemos que ser como el hombre, porque ser mujer no está bien, para ellas parece ser que es como ser algo inferior, pues tenemos que hacer lo mismo que el hombre. Y si no podemos obtener lo mismo que hace el hombre, pues ya metemos leyes de paridad o cuotas de género, que es un insulto, ¿no? A las capacidades de la mujer, pues para conseguir forzosamente, por supuesto, esa paridad. Y esto es así, ¿no? Esto es así. También decía esta pseudoexperta que el problema era que percibían esta carrera como muy difícil y complicada, ¿no? Y entonces por eso no se decantaban por ella. Porque parece ser que para esta experta, pues a las mujeres no les gusta esforzarse.
¿no? O a lo mejor no son capacidades de... no tienen la misma capacidad de esfuerzo que los hombres, ¿no? Cosa que es, pues bueno, empíricamente imposible y está demostrado, porque las mujeres sobreabundan en las carreras de medicina, en las carreras de enfermería, carreras importantísimas y complicadísimas, ¿no? Que requieren un grado de estudio y preparación que muy pocas personas podemos alcanzar, excluyéndome yo, por supuesto, que tampoco, vamos, médico, imposible. Pero esta pseudo experta, ¿no? Pues simplemente dice, no, es que las mujeres, como la perciben que es muy complicada, igual que la informática, igual que las matemáticas, o sea, ya no hay, se excluye totalmente la posibilidad de que simplemente haya preferencias, no. Simplemente es que hay discriminación o perciben que es demasiado complicadas para ellas, ¿no? Ya está. Entonces, pues hay que decirle, oye, tenéis que meteros aquí. Porque esto es la mentalidad woke y progresista, ¿no? Que odia a la mujer, vuelvo a repetir. Y como la odia, como no es capaz de aceptar las decisiones que ella libremente toma, o que ellas libremente toman, pues tiene que estar dirigiéndoles, ¿no? Y antaño era lo mismo. Aunque ahora se presenten como abanderados de sus derechos, hay que decir que los principales opositores al voto de la mujer no eran los curas y los políticos de derecha, todo lo contrario. Y en el caso de España lo podemos ver. Eran incluso las izquierdas, ¿no? Que temían que el voto de las mujeres se fuera a decantar hacia los partidos más conservadores por miedo a que votaran lo que le dijera su marido o lo que le dijera el confesor, ¿no? Una vez más, pues el voto de la izquierda es: si la libre elección de la mujer no sirve a mis intereses, entonces no es una elección buena, ¿no? Los adalides de la libertad pues son los más liberticidas, pero esto ya lo sabemos nosotros. Hacemos simplemente este vídeo pues para que otros se den cuenta también. Porque, volviendo otra vez al tema, aquí nadie en su sano juicio, exceptuando las actividades físicas, donde obviamente hay una diferencia abismal entre hombres y mujeres, nadie pone en duda que con mayor o menor esfuerzo una mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Lo podrá hacer mejor, lo podrá hacer peor, dependiendo de la persona, porque cada persona es diferente, cada persona tiene sus cualidades, sus predisposiciones y sus defectos, ¿no? Pero salvando esta individualidad, en líneas generales, biológicas e incluso espirituales, no hablo de intelectuales, por supuesto, porque, vuelvo a repetir, eso depende de las predisposiciones y del esfuerzo individual de cada persona, sea hombre o mujer, pero hablando en términos, vuelvo a decir, biológicos, espirituales y psicológicos y físicos, somos totalmente diferentes y tenemos unas necesidades muy diferentes, y estas diferencias hacen que nos complementamos, que crezcamos y que haya armonía entre hombre y mujer, y a través de esa armonía es como se perpetúa la sociedad, una armonía pues que ha venido a ser destruida primero pues por el combate contra Dios y primero por la inversión del orden natural, perdón. Es decir, se fomenta pues que el hombre sea blandito, que sea pasivo, calladito, blandete, sensible, y en cambio pues la mujer tiene que ser, pues eso, combativa, predispuesta, tiene que ser una machorra, tiene que apuntarse incluso a MMA si te descuidas, hay que jugar al fútbol también, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque lo hace el hombre, ya está. Y como lo hace el hombre, pues también lo tengo que hacer yo. Pero bueno, también voy a admitir que hacer ese tipo de actividades a uno le pueden gustar más, le pueden gustar menos, tampoco es motivo para condenar a nadie. Pero lo peor de todo es que les han inculcado a muchas mujeres que el don más grande que ellas tienen, que es transmitir vida, que es lo más importante de todo, mucho más importante que cualquier carrera o logro profesional en la vida, y más necesario para la continuación de la vida y de la sociedad tal como la conocemos, pues han logrado convencerla de que eso es un lastre. O sea, precisamente lo que los hombres no podemos hacer y que es verdaderamente imprescindible, que es dar vida y continuar con la vida, han logrado que la mujer desprecie eso. ¿Ustedes se dan cuenta de lo perverso que es ese sistema de pensamiento?
¿Se dan cuenta? Vuelvo a decir, porque como vivimos en una sociedad de personas susceptibles, de niños mimados y de cortitos intelectuales, pues hay que precisarlo todo. Aquí no estamos diciendo que una mujer no pueda, no sé, estudiar una carrera, o que no tenga la capacidad intelectual, o que no pueda hacer lo mismo que un hombre, mejor o peor, dependiendo de los casos. No lo decimos, no. Lo que venimos a decir es que precisamente están despreciando aquello que nosotros no podemos hacer y que es verdaderamente necesario. Porque hay que ser realistas, y aunque no les guste escucharlo a ciertas personas, el mundo puede vivir sin juezas, puede vivir sin médicas, puede vivir sin mujeres policías, sin arquitectas, sin ánimo de denostar a ninguna profesión ni carrera profesional, pero sin madre no puede vivir. Esa es la realidad, le guste a quien le pese a quien le pese, y les cueza a quien les cueza. Y si quieren se pueden esforzar en ver delito de odio y misoginia. No estoy diciendo nada de eso. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? No soy responsable tampoco de lo que ustedes entiendan. Entonces vemos que todo este tipo de corrientes ideológicas no están buscando para nada defender los intereses de la mujer o mejorarle la vida, no, todo lo contrario, buscan destruirla, desnaturalizarla, porque en su propia concepción es inferior. Así de claro, es inferior. No es capaz de decidir por sí misma, y por eso caen en esa tutela, ¿no?, forzada, en decirle cómo tiene que ser, cómo tiene que hacer, si esto sí, esto no. Es así. Y lo mismo sucede, pues, por enlazar un poquito el tema con el tema de las diferentes razas, ¿no? Como creen que hay razas que son mejores que otras, ¿no?, o que son inferiores a otras, mejor dicho, ya saben ustedes a cuáles me estoy refiriendo, pues por eso hay delitos de racismo que solamente pues se aplican a unas sí y a otras no, y hay también cuotas de diversidad y todo eso, y también privilegios y supuestos casos de marginalidad, ¿no?, y de riesgo de exclusión que se aplican a unos sí y otros no, porque no dependen de las condiciones económicas, y esto lo vemos precisamente muy bien en la administración española. Pues nada, simplemente con la verdad en la mano el discurso woke se cae, y por eso pues necesitan tirar de leyes represoras, del linchamiento mediático, civil y político, pues para callar sus discursos y sus catástrofes, ¿no?, y sus desvaríos. Pero la verdad, señores, se acaba imponiendo. La verdad nos hace libres y también nos hace felices, ¿no? Lo primero es palabra de Dios, lo segundo es simplemente una constatación nuestra. Pues nada, nosotros vamos a seguir diciendo la verdad, le pese a quien le pese. Vamos a seguir hablando claro, sin ambajes, con la ayuda de Dios. Y bueno, pues si les ha gustado el contenido, esperemos pues que lo compartan con sus allegados, que se suscriban al canal y que nos ayuden en la difusión de estas ideas. Un abrazo y que el Señor les bendiga.